compañeros y compañeras que han venido. La verdad es que siempre es importante encontrarnos aquí desde SADOP Santa Fe, Horacio allí en el centro y Diego, para, como decía recién en el video, democratizar la palabra, debatirla. De eso se trata el espacio que se llama Estación Palabras, en donde hacemos una entrevista en vivo con público, pero en donde el público no solamente es un público pasivo, sino que también va a participar, ustedes van a participar, y la idea es esa también, que puedan preguntar, que podamos debatir, generar este espacio tan necesario, ¿no?, en los tiempos que corren. Gracias Diego, gracias Horacio por haber venido, y bueno, por supuesto no son bienvenidos los servicios que hoy nos visitaron. Pero sí que es muy bienvenida Otilia, nuestra madre de Plaza de Mayo. Y bueno, hoy vamos a tener la oportunidad también de presentar un libro, de hablar de un libro que lo tiene como protagonista Horacio Berbisky y al insistente Diego. Diego de Stul. ¿Qué pasó con el sonido? ¿Se apagó o se quedó sin batería? Ahí estamos. Y bueno, que lo tiene al insistente Diego, que estuvo tratando de construir esto, que es un libro muy recomendable. Después vamos a entrar en esto. Los libros están dedicados. Vieron que los libros se dedican, ¿no? El libro está dedicado. Y bueno, hoy Estación Palabras se la vamos a dedicar a un militante de las causas populares, un artista popular, a Raúl Viso. Da emoción decir que Raúl está saliendo de su situación, está recuperándose y tenemos muy buenas noticias que nos llegaron ahora. Nos dijeron, Raúl habló. Parece como cuando se mencionaba, Perón habló desde Madrid, dijo tal cosa, o cuando uno dice, Cristina habló o está por hablar. Bueno, Raúl habló y eso a nosotros nos gratifica porque bueno, está toda nuestra solidaridad con este luchador de las causas populares, con sus pinceles, con sus murales y con sus lápices. Bueno, Horacio, bienvenido. Gracias. Te pasamos un micrófono para que se pueda entablar el diálogo. Y Diego, el tuyo también. Gracias, Daniel. Gracias a los compañeros de SADOP, a Pedro Bayugar por esta iniciativa. Para nosotros es un placer participar en este ciclo de Estación Palabras y estar de nuevo entre ustedes, con Otilia, siempre, con el hijo de la Queca y los demás compañeros. Estuve hace no demasiado tiempo presentando el libro sobre Milagro Sala también, en el Salón de Adelante. Y bueno, aquí es donde, esta es la sala donde se estrenaron Los Inundados, lo cual es, para alguien que tiene la admiración que yo tengo por Fernando Birri, que fue mi maestro, es una alegría adicional. Así que muy contento de estar aquí y de estar con Diego, que es el verdadero responsable de este trabajo, de este libro. Sin su tenacidad, su insistencia, la inteligencia que puso en todo el trabajo, el libro no existiría.
Así que mi reconocimiento a Diego también. Diego, bienvenido. Gracias por venir a Santa Fe y gracias por la insistencia que logró concretar este libro, que la verdad es, todo un repaso de los últimos 50 años de historia vivida, no de historia contada o leída o teorizada, sino vivida, que es fruto de las conversaciones que tuviste con Horacio. Sí, exacto. Bueno, también saludo, me sumo a los agradecimientos de Horacio. El libro sí, era difícil de imaginar hacia el 2013, pero sí podía sentir la necesidad de que haya un libro así para leer. Yo quería leer este libro, pero nadie lo hacía, así que fue empezar a insistirle a Horacio con la necesidad de contar con un balance complejo, largo, de la coyuntura política que nos tocaba vivir entre el 2013 y el 2015, que finalmente, fines del 2015, después del balotaje, en el que Scioli es derrotado por Macri. En ese momento, después de 2 años de estar cargociándolo a Horacio para hacer el libro, Horacio dijo, bueno, sí, lo vamos a hacer. Y creo que hay eso, que es una... a veces el libro parece como si fuera una biografía, y la palabra vida de perro da esa idea, pero no es una biografía, creo que es aprovechar los rasgos de Horacio Berbigi como analista, militante, pensador, protagonista de su tiempo, para pensar cuestiones que nos interesan a todos nosotros, de nuestra situación, de nuestra coyuntura, y de largos procesos históricos que hay que comprender para entender el momento en que estamos. Cuando se dio esta situación, donde vinieron estos provocadores, pensaba, ¿no? Qué importante es esta documentación, que seamos muchos, seguir acompañando, el gesto de no arrepentirse, digamos, ¿no? Creo que eso también es parte de lo que era necesario como tono para este libro y para este balance, y también para abrir una discusión política en un momento nuevo y durísimo, ¿no? Diego, te lo había dicho cuando nos encontramos hoy, Horacio no. Lo que me resulta interesante de este libro es que vos, entrevistándolo a Horacio, primero sos de una generación que no vivió todo lo que vivió la generación de los 70, de la década del 60, que no conoció el peronismo tampoco. Y por otro lado, que sos un interlocutor desde la izquierda para Horacio Berbisky. Y pudiéndolo correr por izquierda, sin embargo, sos sumamente respetuoso de lo que uno tiene que respetar cuando hace una entrevista, que es la palabra del entrevistado. Una entrevista funciona como en el psicoanálisis, ¿no? Cuando habla el paciente en el psicoanálisis, cuando habla el entrevistado. Y también funciona cuando el entrevistado tiene mucho para decir y mucho para contar. Y lo hace en primera persona, sin caer en un relato biográfico. Esto también es interesante. A mí me interesó la propuesta justamente por las diferencias. Pues yo he tenido muchas propuestas para hacer un tipo de libro de conversaciones, autobiográfico, y siempre me escapé de eso, nunca me atrajo la idea. Pero con Diego, a quien por supuesto lo primero que hice fue decirle que no, y él insistió durante 2 años hasta que finalmente dije que sí. Lo que me atrajo es primero que tenía una biografía totalmente distinta a la mía, que venía de una experiencia totalmente diferente, en otra época, tiene la edad de algunos de mis hijos, y digamos, hay un contraste generacional e ideológico que produce, digamos, un diálogo interesante. No hay ninguna complacencia, no hay ningún seguidismo, buscando, digamos, caminos posibles para enfrentar situaciones complejas, pensando en el futuro. Y hay un esfuerzo recíproco de cada uno por comprender la posición del otro. Él me hace algunas críticas muy severas. Yo no se las hago a él,
no he encontrado que criticarle. No es por otra cosa. En todo caso, podría señalar algún grado de ingenuidad en ciertos momentos de la historia, pero eso no es una crítica, al contrario, es un elogio. La ingenuidad de la buena fe es un aporte valioso a la militancia, aunque pueda conducir a caminos sin salida en algunas oportunidades. De modo que eso me atrajo y creo que está presente en el libro. Se ve muy claramente dos generaciones y dos posiciones políticas ideológicas distintas. Y trabajamos bien juntos. Hay mucho trabajo de edición. El libro se lee con mucha facilidad, se lee muy rápido, pero no se escribió muy rápido. Como suele ocurrir, las cosas que se leen rápido se han escrito despacio. Aclaramos en tal sentido también que las preguntas que le hace Diego y la respuesta que da Horacio, en muchos casos, en todos los casos, en todo el libro, está intervenida por textos que son fruto de la investigación de Diego y otros colaboradores para darle contexto a las respuestas, porque hay datos que aborda en sus respuestas Horacio, datos históricos que por allí uno desconoce, y es muy interesante encontrarse con un diálogo en donde permanentemente nos están apuntando este soporte que es necesario, el soporte que vos trabajaste, me parece de manera muy ardua y también copiando, si es que hay un método, vos dijiste que no hay un método Berbisky, copiando la rigurosidad en todo caso del trabajo que hace Horacio Berbisky periodísticamente. Sí, yo cuando empezamos a las conversaciones pensaba que podíamos hacer un libro muy rápido que permitiera ofrecer un balance rápido para la militancia en el mismo año 2016. Y después yo tenía una pregunta más de fondo a Horacio, que es sobre la historia de la investigación. Yo había hecho una experiencia previa en un grupo llamado Colectivo Situaciones, donde reivindicábamos la figura del investigador militante. Pero me interesaba mucho de Walsh al trabajo de Berbisky, cómo se podía narrar una historia de la investigación, pero no la investigación académica, sino la investigación interior a las luchas, la investigación que es parte fundamental de las luchas sociales. Y claro, cuando empezamos a conversar, fui a buscar a Prensa Latina, esta agencia de noticias que se hizo durante la Revolución Cubana, en la que participó Rodolfo y mucha otra gente. Y después, cómo es que, sobre todo siguiendo la línea de Rodolfo Walsh, se podía vincular con el momento en que se arman las estructuras que trabajan la información en las organizaciones revolucionarias. Pero después, cómo era el trabajo de la prensa clandestina durante la dictadura. Y después, cómo eran las investigaciones de los organismos de derechos humanos cuando se trataba de los juicios y de comprender la complejidad del genocidio. Entonces, me parecía que había una línea que es muy interesante pensar qué sería relanzarla hoy, que es una coyuntura nueva, que son generaciones nuevas que asumen las tareas de la militancia, cómo sería rescatar esta tradición de investigación. Entonces, claro, eso implicó, leer o releer los libros de Horacio, pero también algunas cosas básicas a las que uno tiene que llegar sí o sí cuando se pone con estos temas. Por ejemplo, para el tema de la Iglesia, los 4 tomos que escribe Horacio Berbisky sobre la historia política de la Iglesia argentina, que es una historia de la Argentina contada a través de la institución Iglesia Católica, que es complejísimo. Son 4 tomos, pero además hay 2 libros más, son 6 libros en total. Y además de los libros están algunas fuentes que hay que consultarse o sí, Miniones, mucho material que anda dando vuelta y que no se puede desconocer. Me interesaba mucho el reponer esta parte de la investigación, no solamente de la historia personal o de las posiciones políticas asumidas en determinadas coyunturas, porque yo insisto, más que ser un libro sobre Horacio Berbisky, es Horacio Berbisky como una oportunidad de reflexionar, repasar y hacernos preguntas sobre nuestra situación presente, sobre los temas de nuestra situación presente. Obviamente, por ejemplo, para el capítulo de la Iglesia,
Eso concluye en Bergoglio, en la figura de Bergoglio y en las conocidas denuncias o críticas o investigaciones que Berbisky hizo sobre Bergoglio, y en la complejidad de la figura actual de Bergoglio, las puertas que abre y las puertas que cierra, las cosas que se pueden discutir o que no se pueden discutir. Esto me lleva a otro punto importante para mí en relación con el diálogo con Berbisky, que es, yo efectivamente vos decís, vengo de la izquierda o tengo posiciones de izquierda, no fui parte activa del kirchnerismo, más bien fui parte de gente que desde posiciones más autónomas todo el tiempo tuvo tensiones y discusiones con el kirchnerismo. Y lo que me interesaba de Horacio Berbisky y también de otras figuras que son muy relevantes para mí, que participaron de la experiencia del kirchnerismo, es la agenda propia. Horacio Berbisky, como una persona a la que se la puede definir por su toma de partido en la coyuntura política de los últimos años, pero que se la puede también caracterizar por el hecho de tener una agenda propia, agenda que tiene que ver con el self, agenda que tiene que ver con su propia historia, con sus puntos de vista, y que a mí me parece que es un mensaje no suficientemente relevado. La posibilidad de participar de proyectos políticos con autonomía intelectual, autonomía organizativa, autonomía política. A mí eso me parece otro de los aspectos fundamentales. Así que las cosas que iba reponiendo o escribiendo eran para contextualizar que estamos en una conversación, y una conversación que quería identificar problemas, que quería presentarlos y que no quería resolverlos, sino que quería proponerlos en los términos actuales, digamos, ¿no? Y en el trabajo ha habido mucho el sí, pero. Esto es así, sí, pero. Y buscar el otro lado, el otro ángulo, el otro enfoque. Es decir, él dice que yo soy kirchnerista pero con agenda propia, y yo digo que él es no kirchnerista pero tampoco gorila. Y por eso podemos dialogar, porque entre un kirchnerista y un gorila no hay diálogo posible. Pero nosotros nos encontramos en un punto del sí pero. Es decir, él tiene muchas críticas al proceso de los últimos 12 años, pero no pierde de vista el avance significativo que implicó respecto de las 2 décadas previas de la democracia argentina. Es muy consciente de eso. Es decir, no es cacerolo, no participa de las luchas de las patronales agropecuarias. Claro, es decir, eso es lo que hace posible un diálogo interesante. Y él tiene la capacidad de ver cosas que desde otros atalayas se simplifica brutalmente. Digo, para Clarín yo soy el periodista ultra acá. Y bueno, lo aplanan todo, hacen toda una papilla predigerida, donde además el texto de lo que sigue no tiene nada que ver con el título, porque hay, digamos, una obsesión por etiquetar, por estigmatizar. Bueno, Diego, en cambio, tiene una visión matizada, sutil, y eso es lo que hace posible el diálogo, lo que hace posible que yo me sienta cómodo contestando cosas sobre temas que no necesariamente son fáciles y que con otra actitud de parte del interrogador darían lugar a un abroquelamiento de posiciones, a un diálogo de sordos. Y este libro no es un diálogo de sordos. Tiene otra cualidad, Diego, que no la mencionaste, aparte de que no está con las cacerolas, que no está en la sociedad rural. Se alegró porque se enteró que la Nata habló mal del libro. Y dijo, bueno, si la Nata no lo recomienda, quiere decir que es bueno. No, y lo llamó obsecuente. Dijo que el libro lo hice yo y que conseguí un obsecuente. Por supuesto no lo leyó, ni lo va a leer, ni le importa, solo quiere lanzar un insulto, porque además es un quemado que tiene una sola neurona que funciona en un loop. Pero es simpático enterarse de eso, como es simpático lo que pasó hoy con
con estos muchachos de la policía. Son dos. El otro día en la Feria del Libro eran tres. Digo, son grupos marginales, muy aislados, no logran penetrar, no consiguen la atención de la sociedad. Digo, anoche comí con un colega y viejo amigo brasileño, Eric Nepomucemo. En Brasil hay un candidato presidencial que reivindica la dictadura, las torturas, los escuadrones de la muerte, la homofobia, y tiene 22% de intención de voto. En la Argentina es inimaginable eso. Y cuando hubo, digamos, personajes equivalentes que tuvieron algún progreso dentro del sistema político, la sociedad hizo lo que hicieron ustedes con estos muchachos. Los aislaron, los segregaron, es decir, y los organismos de derechos humanos tuvieron un rol fundamental en ese sentido, por ejemplo con Aldo Rico, con el comisario Patti. El que más lejos llegó fue Bussi. Y ahí hubo realmente un riesgo político. Ese tema no lo tocamos en el libro, pero es un tema interesante. Si Palito Ortega no hubiera sido candidato a la gobernación de Tucumán y no hubiera ganado la gobernación de Tucumán, si Bussi hubiera ganado ese año la gobernación, es posible que 2 años después hubiera postulado a la presidencia y hubiera podido juntar una cantidad de votos, no sé si tanto como para llegar a presidente, pero una cantidad de votos como para constituirse un actor significativo de la escena nacional, y no lo fue. Y bueno, la reacción social de los militantes, de los organismos de derechos humanos, impidió que esas cosas progresaran, y además están las debilidades de cada uno de ellos. Es decir, Bussi finalmente fue sancionado institucionalmente cuando se descubrió una cuenta offshore. Es decir, para cierto sector de la sociedad, afanarse unos mangos es más grave que torturar y matar. Eso es así. Nuestra sociedad tiene ese componente también. Pero bueno, los adalides de esa fracción de la sociedad tienen esas debilidades. Rico cobró varios millones de pesos para votar la reforma constitucional de la provincia de Buenos Aires para permitir la reelección de Duarte. Bueno, y lo delató uno de sus propios compinches, porque lo pasaron en el reparto y lo hizo público. Bueno, yo lo que espero es que de nuestro lado no haya esas cosas, aunque hay algunos casos también, sí, pero... Diego, te hago una pregunta y después te invito a que los dos lo entrevistemos a Horacio. Así vendemos el libro, porque tiene... Mientras ustedes charlan en la pericia, alguien puede traer un poco de agua con gas. Bueno, porque tiene el libro un rico anecdotario que también nos gustaría repasar y sobre el cual le vamos a pedir a Horacio que lo hable, que lo diga acá. Digo, cuando uno hace el abordaje a un entrevistado, tiene algunos preconceptos, ¿verdad? Y después en la entrevista uno se sorprende, hay cosas que son inesperadas y surgen esas respuestas que eran impensadas. ¿Qué fue en todo este trabajo lo que más te sorprendió en esa entrevista, en ese diálogo que entablaste con Horacio? No sé si tengo una, pero puedo 2 o 3 impresiones. Dale. Una que me impresionó mucho fue una vez que yo le empecé a preguntar a él por las acusaciones que habían sobre él. Yo fui leyendo todos los libros que habían y documentos que se habían escrito de ataque a Horacio, acusaciones. Sobre todo el libro de Levinas, que se llama Doble Agente,
que lo leí sobre todo porque me interesaba entrevistar a Horacio, porque la verdad que no... Podrían decir lo mismo de nosotros, pero yo lo digo, no es un libro. Digo, es la pérdida de la oportunidad de pensar algo. Ningún intento de pensar algo, lo que hace Levinas. Pero bueno, hay una serie de cosas que dice Levinas y yo le pregunté a Horacio por eso y en un momento me dijo, pero ¿por qué te interesa tanto esto si esto no es una biografía? Y yo le decía, pero Horacio, me interesa mucho entender porque de alguna manera sos una figura muy pública, este libro va a salir y me interesa saber qué pensamos de esto, qué decimos de esto, qué se hace con estas difamaciones. Entonces me empezó a contar sobre cada cosa Horacio y me impresionó lo sencillo de lo que había para contar. O sea, lo complejo de la elucubración y la conspiración de Levinas y lo sencillo que era aclarar las cosas con una serie de comentarios. Otra cosa que me impresionó también bastante fue una vez que estábamos conversando sobre una periodista, Claudia Peiró, que había publicado el 24 de marzo del 2016 un artículo bastante jodido diciendo que Walsh, en la crítica que había hecho Montoneros, reivindicaba los derechos humanos y pedía salir de la guerra y volver como a la resistencia política. En cambio, otros setentistas hoy siguen sin hacerse la autocrítica. Entonces, se lo conté a Horacio y Horacio me dijo, pero ¿sabes qué pasa? Que el párrafo de Walsh que cita, lo escribí yo. Y yo le dije, pero ¿tenés pruebas? Como él hubiera hecho, ¿no? ¿Tenés papeles? Y sacó unos papeles. Y unos papeles que él tenía escrito justamente de crítica a la conducción de Montoneros de esos años. La sencillez. Uno cuando ve estas cosas empieza a suponer que son todas cosas muy complicadas, de conspiraciones muy oscuras. Y ese tipo de sencillez es una cosa que me impactó. Y lo último que puedo contar es digamos, la fama de Horacio como figura hermética. ¿No? Hermética, imposible de acceder. Y cuando estábamos terminando las reuniones, Horacio me preguntó, bueno, ¿y vos qué pensás ahora que estamos terminando? Porque fueron bastante intensas, eran 2 mañanas por semana, varias semanas, charlamos mucho. Bueno, había un momento que había que terminar. Y bueno, ¿y vos qué pensás? Y yo no tenía preparado nada para esa pregunta y sobre todo me resulta muy incómodo elogiar a las personas. Todo el tiempo mantuvimos la conversación, ¿no? Y yo lo que le decía era que me parecía que la agrupación en la que yo militaba en la época de la facultad en sociales, en la UBA, se llamaba El Mate. Y nosotros a veces antes de empezar los plenarios leíamos las notas del domingo de página 12, ¿no? Las notas de Horacio. Como un poco para tomar los análisis de coyuntura, pero también las categorías y las maneras de pensar. Entonces yo le decía a Horacio, mira, quería saber por qué, si yo me entrené con tantos compañeros en entender las coyunturas políticas con tu manera de pensar, cuando llegaba el kirchnerismo, vos estabas tan contento y yo estaba tan incómodo. ¿Por qué? Si la manera de pensar en algún punto podía no ser tan distinta, ¿no? Y entonces ahí tuvimos una conversación que también me sorprendió, porque a mí me pareció muy claro que el kirchnerismo puso en juego muchas de las cosas que Horacio quería para la Argentina en el contexto del 2001, 2003, 2007. Yo creo que básicamente el tema de los derechos humanos, pero no solo. Y al mismo tiempo, para los que habíamos tenido una actividad en la crisis del 2001, con mucha expectativa del movimiento piquetero, del movimiento social, varios de nosotros estuvimos cerca de lo que fue la Aníbal Verón, en el sur del conurbano. Teníamos la expectativa de un protagonismo mayor de esos movimientos, que aparezcan dirigentes del movimiento social de un nivel más protagónico. Y en esa conversación me sorprendió que Horacio no me retara, que no me dijese que estaba totalmente equivocado, que me faltaba realismo político, que era un ingenuo, sino que una cierta comprensión de la interlocución, de las experiencias. Creo que, de vuelta, son gestos muy sencillos que están siempre corriendo el riesgo del malentendido en la vida política argentina, y es la idea que no se puede discutir, que no se puede conversar, que las cosas son incomprensibles y que es más fácil simplificar, acusar, que es la vuelta más sencilla. Así que yo me sorprendí con que era una persona con la que se podía conversar muchísimo, con humor, qué sé yo. No quiero hacer elogios, quiero decirlo. No es en público. Bueno, Horacio... Le debe costar dormir. No era el plan. Horacio, te vamos a hacer un pequeño repaso por algunas de las etapas que se cuentan en el libro, en donde describís varias anécdotas. Por ejemplo, vamos a hacer así, Diego.
yo me meto con el pasado, con lo de los 60, los 70, y después vos vas al enojo con Cristina y todo eso. Déjame primero que conteste algo de lo que él acaba de decir. En el año 2, él militó en un grupo llamado Colectivo Situaciones. Los documentos que producían eran de digestión difícil. Había un gen de gonzalismo ahí. Sin embargo, yo los leía con interés porque me parecían originales, inteligentes, muy voluntaristas, de alguna manera implicaba, digamos, una confianza en el basismo, en el asambleísmo, que yo no compartía, pero me parecía muy respetable, así como mencioné antes lo de la ingenuidad, y muy diferente a las manifestaciones más estridentes de la izquierda partidaria, que en mi opinión esa izquierda partidaria y esto sí está de alguna manera en el libro, a mi juicio tuvo mayor responsabilidad que el kirchnerismo en la disolución del movimiento asambleario de los primeros años del siglo. Es decir, fueron los partidos políticos, específicamente el PO, un partido político, el que aplicó a todo ese movimiento voluntarista, utópico, la vieja consigna: todo lo que no se controla se destruye, con singular éxito. Entonces ahí también había un punto de encuentro, digo, de todo ese conglomerado de izquierda de aquellos años. A mí las cosas en las que había trabajado Diego me parecían de las más interesantes, de las más inteligentes. Lo mismo que el MT de Aníbal Verón, también. Eso también fue una base, digamos, de relación interesante, y por eso yo no le hacía esas críticas, porque además esas críticas yo se las podría haber hecho en aquella época. Hoy, ¿para qué se va a hacer? Si él lo sabe mejor que yo en este momento, ¿no? Y es evidente eso. Horacio, el libro es una conversación que te tiene a vos mirando el país, incluso con postales de tu adolescencia, cuando ibas al Nacional. Y yo no sabía esto, primero que ya en la escuela eras peronista. Todos los chicos de mi generación éramos peronistas. Sí. No, pero había también algunos antiperonistas. Chicos no. ¿No? No, porque ustedes son muy jóvenes. No. Vos decime si eso está en el libro o no, porque ya ni me acuerdo qué está y qué no está en el libro. Yo tuve una experiencia muy impresionante en el año 87, en un viaje a Venecia. Se cumplían 75 años de la creación de la Asociación de la Prensa Extranjera, de los corresponsales de prensa en Italia. Entonces hicieron un gran encuentro internacional de periodistas. Es una institución creada en la época del fascismo y que conservó el financiamiento estatal, con lo cual seguía siendo poderosa 75 años después, y tenía fondos para invitar periodistas de todo el mundo. Ahí conocí gente muy interesante como Uri Amneri, el periodista israelí que abrió las negociaciones con la OLP y con Yasser Arafat, que estuvo allí, para lo cual se tuvo que pelear con todo el establishment de su propio país. Y después de la sesión del Congreso, a la noche salíamos a recorrer Venecia, que es una ciudad que vale la pena conocer. Un amigo brasileño, un colega brasileño, dice que es la Disneylandia del Renacimiento. Que
Me parece una caracterización muy, muy interesante. Pero que sobre todo la primera vez es fascinante. Y salíamos a tomar vino, a comer pescaditos, en grupos de periodistas. Y una noche, después de varios vinos, dos periodistas españoles, un hombre y una mujer, uno vivía en Italia, era corresponsal en Italia, la otra vivía en Italia, en España, y había ido especialmente para ese acontecimiento. Empezaron a cantar, abrazados, una cosa bien de borracho. Cantaban a voz en cuello y dice, ¿qué están cantando? Me paro la oreja y estaban cantando De cara al sol, la marcha falangista. Él era comunista, había estado en la clandestinidad, y ella era socialista. Y bueno, cuando terminaron de cantar y de lagrimear, le digo, ¿me pueden explicar esto? ¿Cómo vos que sos comunista y vos que sos socialista cantan la marcha falangista? Me dice, es nuestra infancia. Es nuestra infancia. Ahí para mí fue una revelación eso. No tenía que ver con la ideología, tenía que ver con la infancia. Y con el peronismo en la Argentina pasa algo parecido, lo cual yo no estoy comparando el peronismo con el falangismo, si bien hay cosas que hay paralelos que se podrían trazar y que vale la pena trazarlo porque en la génesis del peronismo está muy presente la obra de José Antonio Primo de Rivera, que lo fusilaron en el primer año de la guerra civil, de modo que no está comprometido con ninguna de las barbaridades que hizo después el gobierno de Franco. Es otra cosa. Pero no es ese el camino lateral por el que quiero meterme, sino por lo que decía antes, de que todos los chicos éramos peronistas. La omnipresencia de Perón y Evita, la acción social de la Fundación Eva Perón, la propaganda también, sin ninguna duda, la pelota que nos regalaban en el correo para Navidad, o el pan dulce y la sidra de fin de año, todas esas cosas, los campeonatos Evita, fueron modelando, digamos, toda una formación de mi generación. Es decir, yo nací un año antes que el peronismo. Es decir, yo nací en febrero del 42 y el peronismo nace en junio del 43. De modo que, digamos, son historias paralelas. Y eso marcó, más allá de las posiciones ideológicas posteriores de cada uno. Y después marcó no solo a los chicos, marcó también a los adultos. Hay un diálogo famoso con Perón, una entrevista cuando Perón vuelve en el año 72 a la Argentina, que a mí me tocó acompañar todo ese proceso, que yo viajé con él en el regreso de Gaspar Campos a Madrid, viajé junto con él. En esa entrevista, que creo que le hace Sergio Villarroel, Perón está explicando el contexto de lo que está pasando en el país y dice, bueno, porque los comunistas plantean tal cosa, los socialistas dicen esto, para los radicales las cosas son así. Y el periodista pregunta, pero general, ¿y los peronistas? Ah, no, mijo, peronistas somos todos. Esa capacidad de
que tenía y que era tan seductor, porque decía cosas que eran muy reales, ¿no? Y de hecho la política argentina giró desde el año 43 en adelante en torno de Perón y el peronismo. Aún para quienes estaban en contra, pero giró en torno de eso. Eso marcó y marca hasta el día de hoy, marca profundamente la vida argentina. De hecho, cuando estamos hablando de la construcción de alternativas frente al regreso del neoliberalismo y a la destrucción del país, estamos de nuevo hablando del peronismo, con independencia de lo que pensemos de una dirigencia corrupta, traidora, acomodaticia, pero si hay alguna expectativa respecto de la posibilidad de resistir este proceso actual, de vetar sus avances, de revertirlo, pasa por ahí. Y eso es parte de un problema, digamos, porque no hemos sido capaces de construir algo mejor. Eso es parte de un problema. Pero hay que reconocer que es así, porque si no partimos de reconocer que es así, va a ser muy difícil modificarlo. Bueno, todas estas cosas fueron surgiendo durante el trabajo que hicimos con Diego, ¿no? Horacio, pero hay algo que también te marcó siendo joven, que fue presenciar los bombardeos. Ah, sí, bueno, eso es un tema central, porque los chicos éramos peronistas en un país de fantasía, es decir, la República de los niños los únicos privilegiados, la pelota de fútbol, el pan dulce, la sidra, los campeonatos evitas, los campeonatos mundiales que ganaba Fangio, el primer deportista, el primer trabajador. Era una enorme fantasía en un país que se fue, digamos, introducido violentamente a una realidad que no tenía nada que ver con eso, el 16 de junio del 55 con los bombardeos sobre una ciudad. Esto no había pasado en el mundo desde la Guerra Civil Española. Y bueno, el azar quiso que yo estuviera ahí en ese momento. Yo iba al colegio a 3 cuadras de la plaza, tomaba el subterráneo, me bajaba en la estación Perú, justo frente a la Plaza de Mayo, salía por la boca del subte en la Avenida de Mayo entre Perú y Bolívar, no sé si se ubican respecto a la Plaza de Mayo, atravesaba el Cabildo, que en esa época el patio estaba abierto, caminaba 2 cuadras y estaba en el colegio, iba al turno tarde, entrábamos a la 1 y a las 12:30 estaba saliendo del subterráneo para ir al colegio, cuando empiezan el bombardeo, exactamente en el momento que yo salía de la boca del subterráneo. Era tan inimaginable lo que estaba pasando que con total ingenuidad, en vez de darme la vuelta e irme, avancé hacia la plaza para ver qué era eso, sin conciencia de lo que eso significaba. Y en ese momento un hombre que salía de la plaza corriendo, escapándose, me agarró de la mano y me dijo: rajá de acá, y me guió por la diagonal, no por la avenida sino por la diagonal, en rumbo al obelisco, para alejarme del lugar. Bueno, en el momento que ocurrió yo no lo entendí, no entendí lo que eso era, pero marcó el resto de mi vida. Lo entendí después y lo entiendo hoy y sé lo que significa, lo que significó, las consecuencias que tuvo, lo que implica en la historia de nuestro país y en la historia personal
cada uno de los que lo vivimos. Estando en Buenos Aires, en una librería de viejo, donde hay libros que quedaron de saldo, me encontré con tu apellido y con un libro que hablaba de las villas miserias. Me enteré que después, que ese apellido era el de tu padre. Y también en el recorrido que haces, en las conversaciones con Diego, contás que después del 55, después del golpe, tu papá, que no era peronista, estaba haciendo un trabajo periodístico sobre estos nuevos asentamientos urbanos y te llevaba a recorrer eso que para vos era un mundo que no conocías. Eso te marcó también. Sí, también, por supuesto. Nosotros vivíamos en Ramos Mejía, que era un pueblo de la provincia de Buenos Aires que estaba a 40 minutos de tren de la estación 11. Tomábamos el ferrocarril Sarmiento. El peronismo nacionalizó los ferrocarriles británicos y Perón no le puso a las líneas de tren Facundo Quiroga, Juan Manuel de Rosas, Chacho Peñalosa, le puso Sarmiento, Mitre, Roca, San Martín, Belgrano, sí, pero, ¿no? Estamos siempre en esa categoría. Y entre Ramos Mejía y la estación siguiente, que se llama Ciudadela, el tren corre elevado, hay un talud un par de metros por encima del nivel de la avenida Rivadavia y de las edificaciones. Y entonces desde el tren se ve hacia abajo una perspectiva que no se ve cuando uno circula por la calle o por la avenida. Y desde el tren veíamos algo que nos llamaba la atención y no sabíamos qué era un mundo raro, era un aglomerado de casas apretujadas, con un diseño que no se parecía en nada al diseño de la planta urbana. Y un día, siempre hablábamos de eso, nos llamaba la atención. Es decir, mi viejo un día dice, bueno, vamos a ver qué es eso. Y bajamos del tren y empezamos a buscar. Y desde a ras del sol no encontrábamos eso, no se veía lo que se veía desde el tren, hasta que dando muchas vueltas nos metimos por una calle lateral y había una puerta, como la puerta de las demás casas, pero se abrió la puerta en ese momento y ahí no había una casa, era la puerta de entrada a una villa miseria enorme. Y entramos y empezamos a ver qué era eso. Y a partir de ahí, digamos, mi viejo quedó muy choqueado, muy impresionado por eso. Y bueno, escribió alguna nota para el diario Noticias Gráficas, donde él trabajaba, pero sobre todo empezó a juntar información, documentación para escribir una novela. Y los fines de semana, los sábados, los domingos, íbamos a la villa a hablar con la gente. Y entramos a las casas y tomábamos mate con la gente. Con una actitud muy distinta a la de un importantísimo dirigente político del peronismo, que no resisto la tentación de contar en este momento. En el año 88, cuando disputa la candidatura presidencial del peronismo para las elecciones del 89, cuando gobernaba Alfonsín, el precandidato fuerte era Antonio Cafiero, que había hecho una elección brillante en el 87, rompiendo con el partido para reivindicar los valores históricos, bla, 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 bla.
Y él es de San Isidro, y en San Isidro hay una villa enorme que se llama La Cava, y todos los militantes decían: Antonio, ¿cuándo vamos a La Cava? En la campaña. Y él siempre tenía algún problema por el cual no podía ir. Y finalmente los militantes, entre ellos sus hijos, le dijeron: bueno, hay que ir a La Cava, no podés no ir a La Cava. Bueno, sí, vamos. Fueron a La Cava, Antonio vestido impecable, con esas corbatas de nudo gigantesco, la italiana que usaba, con el pelo ahí, con la viaba de azul de la ropa que se daba. Lo invitan a una de las casas, entra a una de las casas y le dan un mate. Entonces Antonio toma el mate, saca el pañuelo que usaba siempre de aquí y limpia la bombilla. Bueno, supongo que ustedes saben que perdió Linterna conmigo. Para mí la perdió ese día. Sin duda. Bueno, pero lo de tu padre era genuino. Claro, nosotros tomábamos mate y además no teníamos pañuelo en el bolsillo. Hacemos un brindis por tu viejo, ¿crees? Claro que sí. Y él escribió la novela Villa Miseria también es América, que dio nombre a esos barrios, a esos asentamientos que hasta ese momento no tenían. Ese donde estuvimos se llamaba Villa Maldonado, pero cada una tenía su nombre, ¿no? Salud por mi viejo. Le hago otra. ¿Es cierto que Mirta Legrand, mirar Mirta Legrand te puede servir para hacer la revolución? ¿O que le sirvió por lo menos a Rodolfo? O para hacer la revolución, no sé, pero Rodolfo almorzaba todos los días mirando el programa Mirta Legrand. En esa época Mirta Legrand almorzaba al mediodía. Después se confundieron las cosas, pero en esa época almorzaba al mediodía. Y él miraba el almuerzo de Mirta Legrand porque en esa época siempre en la mesa había alguna modelo. Y las modelos en aquella época querían ser muy cultas y leían o decían que leían libros. Y a menudo aparecía una que decía: ¿qué estás leyendo? Y estaba leyendo un libro de Rodolfo Walsh. Y a Rodolfo le fascinaba. Entonces almorzábamos siempre esperando a ver que apareciera la modelo que leía Rodolfo Walsh. Y un día estábamos con el televisor ahí y el sonido empieza a distorsionarse, empieza a chirriar y de golpe desaparece el sonido de la mesa y la modelo, en vez de decir que lee Rodolfo Walsh, dice 2050 llamando. Aquí comando, le contestan. Entonces paramos la oreja, que era eso, y en la banda de UHF en la que transmite la televisión, en la frecuencia de al lado estaba la red radioeléctrica de la Policía Federal. Y lo que estábamos escuchando eran las comunicaciones de la policía. Bueno, ahí al diablo Mirta Legrand, la modelo. Rodolfo enloqueció y empezó a probar, moviendo el dial que estaba flojo, esos televisores viejos de aquella época, según en la posición que se ponía, sintonizaba un poco mejor o peor, y durante meses estuvo con una paciencia de criptógrafo, escuchando esas comunicaciones y reconstruyendo qué significaba, porque era un mundo lleno de claves, es decir, por ejemplo,
la numeración de los patrulleros en esa época. ¿Qué significaba que un patrullero se llamara 2041, por ejemplo? Bueno, descular qué significaba eso, a qué comisaría pertenecía, qué circunscripción estaba cubriendo. Y bueno, fue un trabajo, años llevamos trabajando en esas cosas. Después, por supuesto, descubrimos que había forma más práctica que lidiando con el sintonizador de un televisor viejo, y compramos radios que transmitían en esa frecuencia y ya podíamos sintonizar sin problemas. Así que hacer la revolución no, pero digamos, nos introdujo en un universo que no sospechábamos y que era muy importante, ¿no? Vos lo nombrás como referente a Rodolfo Walsh también en el diálogo con Diego, y mencionás un episodio que lo da vuelta a Rodolfo, que tiene que ver con esa frase que lo invita a hacer esa investigación periodística que se llama Operación Masacre, ¿no? Hay un fusilado vivo. El fusilado que vive. Hay un fusilado que vive. Y haces un parangón también con lo que a vos te ocurrió luego cuando te topaste con Silingo, y digo bien, te topaste porque eso fue no un encuentro buscado, ¿no? No, me crucé de casualidad en un largo pasillo de una estación de subterráneo, y él me dijo, yo estuve en la ESMA, y yo lo vi, pensé que era uno de los compañeros que habían estado secuestrados ahí, que habían sobrevivido allí, y le dije, ah, sí, qué espanto lo que pasaron ustedes. Ahí dice, no se equivoque, yo soy compañero de Atiz. Así empezó, de Rolón y Pernía, me dijo, de Rolón y Pernía, porque en ese momento, no sé si alguno tiene registro, recuerdo de eso, Menem había mandado al Senado el pedido de ascenso para 2 capitanes, Rolón y Pernías, y yo publiqué en página 12 la historia de Rolón y Pernías, que eran 2 torturadores y secuestradores de la ESMA. Y eso dio lugar, tuvo mucha repercusión, no por el hecho importante, sino como de costumbre por una pavada lateral, y es que Menem dijo, eso no es cierto, es una infamia, yo no he pedido ese ascenso. Entonces yo al día siguiente le publiqué el facsímil documento donde él pide el ascenso. Y entonces él ahí retracta y dice, sí, lo pedí porque yo tengo autoridad moral para pedirlo, porque yo fui torturado durante la dictadura. Razonamiento verdaderamente disparatado. El hecho de haber sido torturado en la dictadura no da autoridad moral para ascender a un torturador. Por lo menos en la lógica mía no funciona así. Y eso me intrigó y dije, bueno, vamos a investigar qué hay acá. Y bueno, en primer lugar descubrí que nunca fue torturado durante la dictadura. Y esa frase. Encontré una frase de Lorenzo Miguel que decía que Menem frente a los milicos lloró como un maricón. Frase que hoy no se podría decir. Por supuesto, suma varias incorrecciones políticas, hoy es inadmisible decir eso, pero Lorenzo Miguel lo dijo en ese momento. Y yo publiqué la historia, que no había sido torturado, cómo fue su situación en el cautiverio, incluso un episodio muy gracioso que me contó el coronel Perlinger, que estaba preso también en Magdalena, pero él estaba preso por haber estado cerca de los guerrilleros que fugaron de la base de la cárcel de Rawson y fueron luego fusilados en Trelew. Y él me contó, después del golpe lo pusieron preso a él también.
Y él me contó que los fines de semana venía Zulema Yoma a visitar a Menem y que él se había convertido al catolicismo y ella no, y se lo reprochaba a ella. Y entonces él tenía en su celda, que eran habitaciones, no eran celdas realmente, tenía el cuadro de una bendición que le había dado el Papa. Esas bendiciones que en la Avenida de la Conciliación se venden por 50 euros, que la firma el Papa. Entonces él descolgaba el cuadro de su habitación, le golpeaba la puerta al ex gobernador de San Luis, Elías Adre, y le decía: don Elías, por favor, me guarda la bendición. Venía Zulema Yoma, tenían el fin de semana en paz, y el lunes, cuando ella se iba, le golpeaba la puerta y decía: don Elías, por favor, me regresa la bendición. Bueno, esta historia yo se la conté años después a Oscar Camilión, que era embajador de Naciones Unidas en Chipre, y en un verano europeo que él volvió a Buenos Aires, yo lo quise ver porque estaba con las investigaciones sobre la iglesia y él había sido discípulo del cura Membiel, y yo quería que me contara cosas del cura. Me contó cosas del cura que usé luego en mis libros. Me dijo: bueno, ahora contame un poco vos de la política argentina, a ver, quiero saber qué está pasando. Entonces yo le conté esta historia. Entonces se agarró la cabeza así y dijo: Menem presidente. Y yo digo: ¿por qué decís eso? Este país es incapaz de privarse de un mamarracho así. Y se la publiqué cuando era ministro de Menem, muchos años después. Digamos que en el periodismo y en la política también nos hemos divertido. Claro. No ha sido todo sufrimiento. Disculpame, pero... Estás disculpado. Bien, gracias. La bendición no te la voy a pedir. Pero no, te pregunté por lo de Cilingo. Vos después te fuiste con otras anécdotas y está muy bien. Pero lo de Cilingo en el libro, según lo contás vos, tiene una importancia trascendente porque es la primera vez que escuchamos la confesión y sobre el tema vuelo de la muerte de parte de uno de ellos. Y señala que tiene consecuencias tan importantes que es lo que hizo que se fuera conformando también los hijos. La conformación de hijos, la apertura de los juicios por la verdad. La confesión de Cilingo removió una historia que estaba aparentemente dormida después de la obediencia debida, después de los indultos, con el menemismo, el DM2, la plata dulce. Parecía que la sociedad se había desinteresado de estos temas y que estaba terminada esta historia. Sin embargo, estaba subterráneamente siempre presente, y la confesión de Cilingo reavivó eso de una manera impresionante. Nunca el lanzamiento de uno de mis libros tuvo la repercusión que tuvo eso. Yo además, para el lanzamiento del libro, hice copias de algunos tramos de la confesión, los más impactantes, y los repartí entre los colegas que tenían programas de radio a la mañana. Y entonces, a lo largo de una semana, esas frases espantosas narrando con detalle los crímenes se escucharon por todos lados. Tuvo un impacto muy grande. Y lo de los hijos, aquí Guille podrá decir si es así o no es así. Los hijos hasta ese momento
vivían su situación primero como una historia personal, individual, y segundo con una mezcla de miedo y vergüenza. Es decir, ser hijo de un detenido desaparecido era un estigma, era algo que se ocultaba. La familia, las abuelas no querían que se hablara del tema. Tenían miedo de que al hijo del hijo le pasara lo mismo. En muchos casos no les decían la verdad de lo que había sucedido, y yo conozco varios casos en ese sentido. Ahora, cuando aparece Scilingo y cuenta la misma historia que contaban algunos de los sobrevivientes, cuando deja de haber dos versiones de la historia y por boca de uno de los verdugos se confirma todo lo que habían denunciado las víctimas, es como una liberación espiritual para los hijos. En primer lugar, toman conciencia de que su historia no es individual, sino que es colectiva, que hay centenares o miles en la misma situación. Y segundo, que quienes que tienen que estar avergonzados son los que cometieron esos crímenes y no quienes fueron víctimas. Y a partir de ahí empiezan a reunirse entre ellos, a juntarse, y finalmente, yo creo que esto ocurre un año después de la confesión de Scilingo, o menos de un año después, se realiza el encuentro en Córdoba, ¿no? Abril del 95. Bueno, inmediatamente, porque el libro se publica en marzo del 95. Yo creí que había pasado más tiempo. No, fue inmediato. Sí. Y al mismo tiempo, Emilio Mignone, que entonces era el presidente del CELS, decide que esta es una oportunidad para plantear la reapertura de los juicios. Como las leyes de audiencia debida y punto final cierran la pretensión punitiva del Estado, a él se le ocurre reclamar el derecho a la verdad, que está contemplado en tratados y convenciones internacionales, y con un escrito que preparó Alicia Oliveira, pide a la Cámara Federal de la capital que se reabra la causa por la muerte, por la desaparición de su hija Mónica Mignone, y que el Estado le informe a él qué ocurrió con su hija, dónde estuvo, qué le hicieron, cómo le quitaron la vida. Y ese es el punto inicial de los juicios por la verdad, que a su vez son la puerta de entrada a la reapertura de los juicios con dimensión punitiva penal, porque digamos, la conmoción social que produce todo esto es tan grande que es inimaginable que se escuchen todas esas cosas y luego no pase nada, al estilo de Sudáfrica. En la Argentina, en cambio, esto es la puerta de acceso para la reapertura de los juicios penales, que esa parte ya me toca a mí pedirla como presidente del CELS después de la muerte de Emilio. Emilio muere en diciembre del 98, yo integro la comisión directiva del CELS desde el principio del 99, y en el 2000 asumo la presidencia, y una de las primeras decisiones que tomo como presidente del CELS es pedir judicialmente la nulidad de las leyes del punto final y obediencia debida. Y a mí me interesaba, el proyecto a la realidad, es que en esa causa no había una investigación hecha importante, no se sabía gran cosa. En cambio, había otra causa en la cual estaban identificados
los responsables del asesinato de un matrimonio que habían sido detenidos y estaban detenidos en ese momento por el secuestro de la hija del matrimonio. Porque dentro de las anomalías del diseño de política de persecución penal que se produjo en la Argentina, se perdonaba un delito gravísimo y en cambio se podía perseguir uno que desde el punto de vista de la dogmática penal no es tan grave. Es decir, la sustitución de identidad de un menor es un crimen, pero incomparable con la tortura y el asesinato de sus padres. Sin embargo, nuestra legislación tenía esa deformidad y nosotros ahí vimos la posibilidad de aprovecharlo, porque estaban detenidos los dos policías que habían entregado a la criatura a una pareja de militares que la inscribió como propia, y eran los mismos que habían secuestrado, torturado y asesinado a los padres. Por el tema de la hija estaban presos, y por el tema del asesinato de los padres no se les podía hacer nada. Entonces ahí nosotros hablamos con Estela Carlotto, que llevaba la causa por el tema de la hija, y le planteamos que nosotros entendíamos que esta era la causa ideal para pedir la nulidad de la ley de obediencia debida. Y si no le molestaba que interviniéramos en la causa, dijo que no le molestaba. Entonces, en esa causa nosotros planteamos que debía ser declarada nula, inconstitucional, contraria al derecho internacional, la ley de obediencia debida, y no había que investigar nada, porque estaba todo investigado. Se sabía todo. Simplemente era una cuestión de aplicación de la ley y de interpretación de la ley. Y efectivamente, nosotros hemos partido de una lectura. Es decir, otra de las consecuencias de la confesión de Scilingo fue que cuando se cumplieron 20 años del golpe, en 1996, es decir, un año después de la publicación del libro, se produjo una movilización a la Plaza de Mayo gigantesca. Hasta ese momento había actos, movilizaciones, pero eran relativamente pequeñas. En el año 96 fue gigantesca. Y a raíz de eso fue que el fiscal Castresana en Madrid, que vio eso por televisión, dijo: a ver cómo podemos ayudar a esta gente, y presentó el pedido de procesamiento de los militares argentinos ante el juzgado del juez Garzón, que le dio curso y lo aceptó y lo hizo. Entonces, esa fue otra de las consecuencias de la confesión de Scilingo, y la especulación que nosotros tuvimos era que cuando en vez de cumplirse 20 años se cumplían 25 años del golpe, la movilización iba a ser más grande todavía, mayor aún, y que ese iba a ser el momento oportuno para presionar por la nulidad de las leyes, porque la gente movilizada en la calle iba a equilibrar las presiones de los poderes fácticos sobre los jueces, las presiones de pasillo, es decir, todo el mundo secreto que hay en tribunales iba a ser confrontado por la movilización pública masiva. Y la idea era entonces presentar el pedido en el año 2000, de modo de poder contar con un fallo de la justicia en vísperas del aniversario 25 del golpe. Y efectivamente, el 3 de marzo del 2001, el juez Gabriel Cavallo declaró nula
la ley de obediencia debida. Pero, digamos, son el trasfondo de algunos episodios donde me tocó ser protagonista, y que, por ejemplo, él hablaba del libro de Gabriel Levinas. Es muy curioso ese libro porque es vomitivo, es una serie de inventos, de porquerías, con tal de atacarme, de deslegitimarme, pero al mismo tiempo, si vos lo relees, pocas veces ha habido homenajes tan explícitos como los que él hace al rol que me atribuye en la lucha contra la impunidad y la derogación de esas leyes. Esos son los rollos que él tiene. Y efectivamente, digamos, a partir de ahí, los juicios de la verdad dieron paso a la reapertura de los procesos en el 2001, y en el 2003, cuando Kirchner llega a la presidencia, había más de 50 militares detenidos. Eso, yo lo he planteado muchas veces, tiene que ver con lo que dice Diego de la agenda propia, ¿no? Porque, digo, a mí nunca se me ocurriría quitarle mérito a Kirchner por todo lo que hizo impulsando las causas de derechos humanos, pero él pudo hacerlo porque los organismos de derechos humanos habían realizado una tarea previa muy fuerte y muy importante, y en contra de todo, en contra de la Corte Suprema, en contra de los gobiernos, en contra de lo que quedaba del militarismo antiguo, habíamos logrado en el 2003 que ya hubiera más de 50 militares detenidos, entre ellos los más importantes, como Videla y Macera, ¿no?, que estaban detenidos, y Viñones también, los dictadores directamente. Ahora, él, claro, le dio un impulso a eso que de otro modo probablemente se hubiera terminado el embudo de la Corte Suprema y se hubiera vuelto a frenar, tal vez. Entonces, ahí, de nuevo, el cispero. Lo que él hizo es muy importante, pero sin todo lo que hizo la sociedad argentina junto con los organismos de derechos humanos, él no hubiera podido. Y al mismo tiempo, nosotros hicimos muchas cosas, pero sin el impulso que le dio él, probablemente hubiera terminado en un embudo del cual no hubiera sido posible salir. Bueno, todo este tipo de cosas que está permanentemente presente en el libro, ¿no? Tratando de no tener visiones maniqueas, yo no las tengo, lo cual tampoco quiere decir que me pierda en el relativismo. Digo, si uno ve, hay una línea constante que apunta siempre en la misma dirección, pero entendiendo la complejidad de todos los procesos. Horacio, Diego, vamos a mirar por esta lucha de los organismos. Y ahora te paso la pauta a vos. Bueno, no sé cómo... se me ocurría como dos momentos por ahí, para retomar conversación que ya tuvimos. Por ahí una parte sobre Cristina y una parte sobre Macri. O sea, meternos más en la coyuntura política. Primero con Cristina. Yo creo que hay una cantidad de momentos en el libro donde discutimos sobre Cristina. Una es sobre cuál fue el momento en que choca la economía neodesarrollista o neoextractiva con la cantidad de sujetos sociales que luchan, por ejemplo, contra la minería o por la defensa del agua o por la defensa de los recursos naturales, ¿no? Ese tipo de choques se dan en Argentina, se dan en Bolivia, se dan en Brasil, se dan en Ecuador, se dan en Venezuela, se dan en todos los países donde el movimiento social
logró deslegitimar a las élites neoliberales y, producto de ese choque, surgen gobiernos denominados progresistas o populares. Una parte, yo creo que importante del libro es tratar de aprender cómo se dialoga con sujetos que están enfrentando un modo de acumulación sobre el cual se están fortaleciendo los gobiernos que tienen que hacer uso de la renta, que es ese modelo de políticas redistributivas. Hay un tipo de conflicto estructural, objetivo y muy difícil de manejar, ¿no? Entonces hay un problema, digamos, de modelo de pensamiento. Lo que va a hacer es considerarse opositor a priori a todo aquel con el cual en el esquema inmediato no se puede entrar en una composición política económica, o si se le da una legitimidad y se plantea un horizonte estratégico, no inmediato, pero sí inmediato, que permita que las luchas sociales que surjan sigan siendo el motor del proceso político y no que terminen siendo, digamos, acusados de enemigos. Eso fue una parte de la conversación, y como esa hubieron otras en donde yo insistía mucho en reabrir esa discusión. Para mí es menos interesante la discusión hacia atrás, es más interesante esa discusión hacia adelante. Pero entre todas las cosas que discutimos sobre el caso de Mariano Ferreira, sobre los militantes del Partido Obrero que participaban en las luchas de los tercerizados, discutimos de varias cosas, pero hay una en donde me gustaría que Cristina sostiene a Milani como jefe del ejército, el choque que representa para el CELS, digamos, para decirlo lo más inmediato tuyo, y cómo fue ese proceso de discusión que tuvieron con Cristina, cómo lo lees hoy. Espera que trate de verlo. No, la relación son, digamos, la mirada crítica sobre el kirchnerismo. Sí, ya sé, te estoy chicaneando. Sí. No, respecto al extractivismo no quiero dejarlo pasar. Yo creo que es un tema muy importante. Hay un modelo de desarrollo que es a largo plazo destructivo, nocivo. Digamos, en esta provincia lo saben muy bien porque los niveles de enfermedad por la fumigación son de los más altos del país. Y en cada uno de los pueblos de la zona núcleo que uno recorre, donde hay fumigación y todo demás, se encuentra con la enfermedad, con el cáncer y con la presión, incluso de las familias de la gente que se enferma y muere de eso, para que no se denuncie, porque el recurso económico que significa la soja con todo lo que trae aparejado, digamos, y se plantean ahí tipo de contradicciones casi metafísicas entre el bienestar del individuo y el del... Yo lo he visto en Casil, Rafaela, digamos, son cosas que uno escucha y ustedes solamente están familiarizados con eso. Ahora, en la Argentina del 2003, donde asume Kirchner la presidencia, con niveles de desocupación sin precedentes, con un empobrecimiento brutal, la posibilidad de tener el recurso de las exportaciones de soja y las retenciones, que en esa época no eran tan altas como fueron después, pero eran, en un momento que el precio del mercado mundial es muy alto, le da al Estado el recurso necesario para poner en funcionamiento la economía, reconstruir parte de las cosas que habían sido destruidas. Y ese es un tema que hay que ver cómo se maneja en el futuro también. Sobre todo porque se avecina una nueva época de precios al alza. Está subiendo de nuevo el precio de la soja. Cuando cayó mucho, el problema se atenuó porque hubo un desplazamiento de cultivos y con el tema del mantenimiento de las retenciones a la soja,
aunque fueran disminuyendo gradualmente, pero la supresión total de las retenciones a otros cultivos, reaparecieron los cultivos de trigo, por ejemplo, que estaban muy desplazados por la soja, trigo, maíz. Ahora, cuando vuelve a subir, evidentemente se va a reproducir el otro fenómeno. Y ahí habría que ver si es posible tomar alguna decisión en ese sentido. Yo creo que sería más fácil tomarla ante un gobierno como el de Macri que ante un gobierno como el de Kirchner, porque en el gobierno de Macri ese recurso es usado para transferir hacia los sectores más poderosos, no para distribuir. Ese es un tema. El tema de Milani. Cuando se hicieron las primeras denuncias, que las hicieron dos senadores radicales, Martínez y Morales, nosotros buscamos en nuestros archivos, como buscamos cada vez que hay listas de ascensos, y no encontramos nada, no teníamos nada. Y cuando el Senado nos consultó, digamos, hicimos las impugnaciones de aquellos contra los cuales teníamos datos y no respecto de Milani. Cuando después Milani va ascendiendo y aparecen las denuncias directas de las víctimas de Milani, ahí nosotros decidimos replantear el tema. Yo hablé con Martínez, él me contó que él estaba en el café del centro de su pueblo, creo que Chilecito él, o de La Rioja Capital, no me acuerdo, y aparece en una ceremonia, aparece Milani, y una de las personas que estaba en el bar dijo: este es el hijo de puta que secuestró a mi viejo. Entonces ahí se reactiva, digamos, la denuncia, y en ese momento nosotros empezamos a buscar elementos. Nosotros habitualmente lo que hacemos no es buscar elementos, buscamos en nuestro archivo, es decir, tenemos un trabajo de búsqueda y de sistematización de la información que está expresado en nuestro archivo, buscamos en el archivo, pero no salimos a hacer una búsqueda específica ante una lista de ascensos. Ahora, en este caso, cuando además se trataba de un ascenso que llevaba a Milani a la jefatura de Estado Mayor del Ejército, sí buscamos y encontramos los elementos y le planteamos al gobierno que habíamos encontrado esos elementos. Y en ese momento le ofrecimos a Cristina que, digamos, los organismos de derechos humanos íbamos a hacer un pedido público al gobierno para que retirara el pliego de ascenso de Milani, lo cual le permitiría al gobierno no mostrar esa situación de debilidad que tanto le preocupó siempre a Kirchner y a Cristina frente a la denuncia de los radicales, de Clarín, sino como una cosa coherente con su política de derechos humanos. Si los organismos lo piden, entonces lo retiramos. Cristina no quiso saber nada con eso. Y yo tuve una discusión muy, muy dura con ella, donde me dijo: ustedes la izquierda, porque bueno, entre nosotros él es de izquierda y yo soy kirchnerista. Ahora, para Cristina yo soy de izquierda. Siempre hay cosas que son relativas, ¿no? Ustedes no entienden nada, la izquierda siempre desestabiliza los procesos nacionales y populares. Bueno, ahí nosotros convocamos una reunión de la comisión directiva del CES, una reunión extraordinaria, socializamos toda la información que ya teníamos al respecto
nos planteamos qué hacer y fueron opinando todos los miembros de la comisión directiva, uno por uno. Yo no quise condicionar la decisión y me reservé para el último, hablé al final recién, pero fue rápido y simple, porque la primera fue Laura Conte, que sobre la desaparición del conscripto Ledo dijo: es lo mismo que hicieron con mi hijo, tenemos que denunciarlo. Bueno, uno por uno fue planteando eso, entonces decidimos denunciarlo. Bueno, ¿denunciarlo cómo? Bueno, ahí yo hice una gestión de último momento con Cristina. Cristina no se movió de su posición y el lunes en el que se iba a tratar el pliego en el Senado, a las 9 de la mañana presentamos la impugnación con todos los datos. Y ahí, bueno, Cristina frenó el ascenso durante 6 meses, hasta que pasara el proceso electoral, y después de los 6 meses le dio el ascenso. Nosotros pensamos que fue un gravísimo error. Creo que a esta altura ella no tiene duda de eso, lo sabe, y ya en vísperas de la elección presidencial del año 15, de un día para el otro, le pidió el pase a retiro. Bueno, ahí está claro el tema de la agenda propia, ¿no? Digo, yo simpatizo con Cristina, creo que ha sido una presidenta extraordinaria, pero bueno, un tema como este, en un organismo de derechos humanos no se puede dejar pasar, ni sin convertirse en otra cosa, ¿no? Y yo no quiero convertirme en otra cosa.